la plataforma Zoom y también vía Facebook Live de @COP-Altagracia. Bienvenidos a esta conferencia educativa virtual, las cooperativas y los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a dar paso inmediatamente al licenciado Rafael Narciso Vargas, presidente del Consejo de Administración Central de Cooperativa La Altagracia, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Adelante. Sí, muy buenas noches. Gracias a Maciel por la presentación. Gracias a Juan Ariel Jiménez, un gran amigo del sector cooperativo dominicano, que fungió como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y quien tuvimos el honor de compartir en la mesa técnica de formulación y consenso del proyecto de ley del Código Cooperativo de la República Dominicana. En ese momento era viceministro de la Presidencia de la República, de manera que contamos esta noche con un gran talento joven a enfocar un tema justamente que tiene que ver con el desarrollo de la República Dominicana y el mundo, ya que los objetivos de desarrollo sostenible no son más que la continuidad de lo que fue la agenda de los objetivos del milenio que desarrolló la Organización de las Naciones Unidas y que terminaron en el año 2015. Ya los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2015 al 2030 prevén la aplicación de 17 objetivos que Ariel lo va a desglosar de manera concisa y precisa en función de la transversabilidad que tiene cada uno con la acción de responsabilidad social del cooperativismo y muy concretamente con lo que hacemos en Cooperativa La Altagracia. Esos 17 objetivos cuentan con 169 metas de medición, las cuales también todos los países del mundo, que en el momento son 192 países y territorios que son signatarios de la Organización de las Naciones Unidas, pues habrán de implementar en la medida de sus posibilidades, tendente a buscar un mundo en equilibrio con el medio ambiente, un mundo en paz, en armonía, en progreso y en fraternidad. Gracias, Juan Ariel, por aceptar esta invitación, que con tanta vehemencia y humildad tú nos has aceptado, y esperamos que todos disfrutamos de una excelente ponencia en una de las voces más autorizadas de la República Dominicana. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias al licenciado Rafael Narciso Vargas por sus palabras de bienvenida para todos nosotros. A continuación presentamos cargos, incluyendo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, asesor del Ministerio de la Presidencia, subdirector de Asuntos Cambiarios del Banco Central, entre otros. Cuenta con una maestría en Administración Pública en el Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Es licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduado summa cum laude. Ha realizado cursos en la Escuela de Economía de Londres, Instituto FMI, Varna, y tiene certificación en prevención de lavado de activos por la FIBA. Dirigió el proyecto de asesoría que culminó en el informe Harvard para la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana. Presentó el centro de la Comisión del Foro Económico Mundial que analizó perspectivas de desarrollo para Haití y redactó el documento Construyendo un Mejor Haití. Sin más preámbulos, con ustedes el licenciado Juan Ariel Jiménez. Muy buenas noches a todos y a todas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y además a través de las distintas redes. Muchas gracias a Cooperativa La Altagracia por la invitación para compartir con todos y todas sobre un tema muy importante que son los objetivos de desarrollo sostenible y el rol que pueden jugar las cooperativas en alcanzar esos objetivos. Con el permiso de ustedes, yo voy a solicitar compartir una presentación. Para ir entrando en materia. Bien, cuando nosotros vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y pensamos en ello, normalmente esto es lo que primero nos viene a la mente. Muchos cuadritos de distintos colores con enunciados muy bonitos, como fin de la pobreza, hambre cero, paz, justicia, instituciones sólidas. Pero ¿qué hay detrás de cada uno de esos enunciados? Y además, ¿cómo fueron construyéndose dichos objetivos? Y como bien decía Narciso, anteriormente nosotros teníamos los objetivos de desarrollo del milenio, en donde el conjunto de países en el marco de las Naciones Unidas se reunieron ya cuando estábamos culminando
el siglo XX para acordar cuáles deberían ser los esfuerzos que los países dediquen para los próximos 15 años, o sea, del año 2000 al año 2015. Y en ese marco se llegaron a 8 grandes objetivos, como ustedes pueden ver en la pantalla. Cada uno de los países fue alcanzando más o menor medida estos objetivos, y en eso debemos decir que en algunos de ellos República Dominicana incluso fue ejemplo para el resto de los países de alcanzar estas metas que se había planteado en el marco de las Naciones Unidas. Pero una vez nos íbamos acercando a 2015, teníamos que tener una agenda, esta vez de cara al 2030. Y es así que vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde pasamos de 8 objetivos a 17 objetivos. Y donde pasamos de un énfasis en las personas a una mayor ponderación del planeta por todos los elementos de sostenibilidad que se requieren para que este desarrollo sea amigable con el medio ambiente. Los temas de prosperidad, que como sociedad vayamos alcanzando nuevas formas de relacionarnos nosotros mismos en los distintos ámbitos, como por ejemplo las ciudades. Además, temas relativos a la paz, porque sabemos que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como mundo. Y debemos resaltar que muchos de esos objetivos, quizás alguno de nosotros lo puede dar por sentado, de bueno, pero en nuestro país esto quizás no es tan relevante, pero recordemos que esta es una agenda mundial, con lo cual hay países donde hay ciertos temas que son mucho más presentes que lo que ocurriría en República Dominicana. ¿Y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, básicamente es el conjunto de metas que se tienen como compromiso internacional de los gobiernos, pero además de los distintos sectores de la sociedad. Porque hay algo muy interesante, y es que no es únicamente responsabilidad de los gobiernos alcanzarlo, sino que todos tenemos un rol que jugar, tanto en el interior de nuestro país como con el conjunto de países que conforman el planeta. Y esos objetivos que atienden a los principales desafíos globales de cara al 2030 están agrupados en algunos temas: pobreza, desigualdad, degradación ambiental, justicia, paz. Entonces, como vamos a ver más adelante, cada uno de los objetivos pues se ha agrupado en un gran componente que se le conoce como las 5P. ¿Y de dónde parte esto? Bueno, desde 1970 y algo, ya se viene hablando de que el desarrollo tiene que ser sostenible, de que no es solamente la dimensión económica que tiene que caracterizar la agenda de desarrollo de los países, como ha sido la tradición, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde casi todo el énfasis era el crecimiento económico, que crezca nuestra economía para poder tener mayores ingresos e ir saliendo de la pobreza y disfrutando de mayores niveles de bienestar. Pero lo que estamos viendo en la agenda internacional, sobre todo desde inicio de los 70, pero en el informe de 1987 de Brundtland y obviamente la conferencia de Río, pues que debemos combinar una serie de aspectos. Además de lo económico, debemos incluir las dimensiones sociales para que como sociedad nosotros podamos seguir progresando y seguir progresando unidos, que los cimientos de los países se puedan fortalecer, y obviamente los temas ambientales para que sea un crecimiento económico armonioso, respetuoso con el medio ambiente. Y lo que se quiere al final es que ese desarrollo sea consistente con que las futuras generaciones también puedan beneficiarse del mismo, o que no vaya a expensas de lo que puedan disfrutar las futuras generaciones. Y por eso todos los temas de paz social y los temas medioambientales. Entonces, algo muy interesante, y es que la economía con los objetivos
típicos de la economía, está insertada, y me gusta mucho esta figura, porque se ve como la economía es una pieza de la sociedad, está insertada en un entramado mucho más complejo que es la sociedad. Pero la sociedad, a su vez, está en medio de un entorno ambiental, de una biosfera que tenemos que preservar. Entonces, cada uno de esos elementos se inserta dentro del otro y la forma de alcanzarlo es esto transversal que podemos ver, que es el objetivo 17 del tema de alianzas. Son las alianzas lo que permitirá tener un mayor cuidado de la biosfera en mejores relaciones sociales con una economía próspera. Entonces, como les decía, tradicionalmente se engloban estos 17 objetivos en 5 grandes componentes que se le llaman las 5 P's. Personas, prosperidad, planeta, paz, y algunos me dirán, bueno, pero alianza no inicia con P, pero en inglés sí. O sea, las 5 P aplican al inglés porque alianzas es partnership. Entonces, pues, si lo vemos en inglés, pues sí tenemos esas 5 P, si lo vemos en español, 4 P y una A. Entonces, obviamente hay algunos de esos objetivos que, además de afectar a las personas, también afectan a la prosperidad o están relacionados al planeta, pero por un elemento, digamos, hasta cierto punto pedagógico y además organizacional, es que se engloban en estos componentes. Y digo organizacional porque muchos países como República Dominicana se crean subcomités, por ejemplo, el subcomité de personas, el subcomité de planeta, y cada uno de esos subcomités pues tiene un conjunto de organizaciones que discuten los temas, cómo lograrlo, y obviamente pues todo al final englobado pasa a ser los objetivos de desarrollo sostenible. Como decíamos al inicio, son 17 objetivos, pero dentro de cada uno de esos objetivos hay un conjunto de metas. Y todas esas metas forman un total de 169. Y más adelante vamos a ver ejemplos de algunas de estas metas, como podrán ver, en algunos casos metas muy cuantitativas de reducir la mortalidad materna a niveles inferiores a, en algunos más enunciativas, promover la paz entre los distintos países. O sea, que digamos las metas son sueños que luego los países tienen que desarrollar las estadísticas necesarias para tener una línea base donde estamos con relación a esta meta y poder ir dándole seguimiento. Entonces iniciemos con las metas de persona. Por ejemplo, cuando vemos el primer objetivo, que es fin de la pobreza, nosotros tenemos ahí metas muy importantes como erradicar la pobreza extrema, llevarla a cero. Un objetivo que es un gran reto, incluso para un país como República Dominicana, que crecemos mucho. Nosotros a finales del año pasado teníamos una pobreza extrema en niveles de 2.9% y bajarlo más de ahí, perdón, 2.7%, y bajarlo más de ahí, pues sí que es complejo y tendríamos 10 años para lograrlo. Reducir a la mitad la pobreza moderada, fomentar la resiliencia de las personas pobres y las personas vulnerables. Las vulnerables son las que recién acaban de salir de la pobreza y están en un tramo que no son clase media, tampoco son pobres, pero están en un segmento que tenemos que cuidar mucho porque con cualquier dificultad pueden volver a caer en la pobreza. Entonces, como ustedes pueden ver en la meta, en el objetivo 1, que tiene muchas metas, pues le he puesto 3 ejemplos, en algunos casos muy puntuales, erradicar pobreza extrema, dígase llevar a cero, y en otros casos más generales, fomentar la resiliencia de las comunidades pobres y vulnerables. En la meta de hambre cero, perdón, en el objetivo de hambre cero, que es el objetivo número 2, tenemos temas muy importantes como erradicar la malnutrición. Siempre se hace énfasis en las personas con discapacidad, en los grupos vulnerables, y duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos. En los objetivos número 3, relacionados a salud, ahí tenemos muchos componentes. Podemos ver la reducción de la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 casos. Si se van preguntando por dónde andará República Dominicana, pues a finales del año pasado estábamos cerca entre 89 y 92. Reducir la mortalidad neonatal
a menos de 12 por cada 1000 y la mortalidad infantil de menos de 5 años a 25 por cada 1000. Entonces, como pueden ver, cosas muy puntuales y obviamente temas de epidemias, poner fin a las epidemias como SIDA, malaria, tuberculosis, entre otras. Tenemos los objetivos 4 relacionados a una educación de calidad y ahí tenemos metas como universalizar la educación primaria y secundaria. Importante es que por asuntos de tiempo siempre puse el concepto, pero cuando nos vamos a los documentos dice lograr que todas las personas sin discriminación tengan acceso universal a la educación primaria y secundaria. Aquí siempre les traigo un resumen. Entonces, universalizar educación primaria y secundaria, universalizar la atención y desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar. Esta meta es un gran reto, incluso para los países desarrollados. O sea, ni siquiera los países desarrollados pueden decir que hayan universalizado el sistema de educación preescolar y mucho menos la atención integral a la primera infancia. Sí que hemos avanzado mucho en educación primaria y secundaria, pero todavía como mundo, incluso en el mundo desarrollado, pues tenemos un gran reto en primera infancia. Aumentar considerablemente las becas internacionales, se dice explícitamente el acceso de las personas de los países de menores ingresos a diversos tipos de oferta académica en países desarrollados y en oferta académica de alto nivel en países también en vías de desarrollo. Aumentar la formación técnico-profesional. Ya ahí, como vemos, siempre se dice aumentar, no se le pone un número puntual. ¿Por qué? Porque en esos casos se da la posibilidad de que cada país defina sus propias metas. O sea, ¿a qué nosotros le llamaríamos aumentar considerablemente becas internacionales? Pues que ya sea el país que lo defina. ¿O a qué le llamaríamos aumentar la formación técnico-profesional? En otros casos sí nos viene dado y es claro, universalizar educación primaria y secundaria es que la cobertura neta sea 100% en educación primaria y secundaria. En los objetivos 5 de igualdad de género, nosotros tenemos eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y contra las niñas. En caso de países como República Dominicana, pues obviamente un tema sumamente complejo, sobre todo por la violencia intrafamiliar. En otros casos, como algunos países africanos, muy relacionado a temas como mutilación genital, que se da en el caso de las mujeres. Explícitamente se pone eliminar todas las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, como el matrimonio infantil. Llama la atención que aquí en el país estamos discutiendo una ley que prohíbe el matrimonio infantil, cuando eso es un compromiso que como país ya lo hicimos ante el resto del mundo. Asegurar la plena participación femenina en los distintos niveles de participación en las tomas de decisiones de la sociedad, y se dice claramente en la parte económica, en la parte política, en todos los aspectos de la vida pública. Esas son las metas más relacionadas a personas. Cuando vemos entonces las metas de prosperidad, que normalmente están más relacionados a ya las comunidades. El objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, se tienen metas como garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles. O sea, no es solamente que se tenga suficiente generación energética, sino que los precios a los que llega puedan ser pagables por la familia promedio de ese país. Aumentar considerablemente la proporción de energías renovables, cambiar la matriz energética para hacer un menos uso de los combustibles fósiles, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética para no, digamos, malgastar tanta energía, por así decirlo. En el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, pues el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual de los países en vías de desarrollo. Esto es una meta muy compleja. Para decirles un ejemplo, en el 2018 nosotros tuvimos un crecimiento de 7% y fuimos del top 10 países del mundo que tuvo este crecimiento. Imagínense que aquí está una meta que
todos los países en vía de desarrollo deberían tener ese crecimiento promedio. Algo bastante desafiante. Lograr el pleno empleo y el trabajo decente para todas las mujeres y todos los hombres, también una meta muy desafiante, sobre todo en países como República Dominicana o el resto de países de América Latina, donde nosotros sabemos que no se genera la cantidad de empleo que necesitaríamos para garantizar que todo el mundo, si quiere trabajar, pueda trabajar. Y reducir considerablemente el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. También un gran reto. Nosotros sabemos que en la mayoría de los países del mundo, aún países como España, con mayores niveles de desarrollo, tienen serios problemas de desempleo juvenil. El objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura tiene metas como promover la industrialización inclusiva, sostenible, facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes, aumentar el acceso a TICs, proporcionar acceso universal al Internet, entre otras. El objetivo 10 de reducción de las desigualdades, en este caso, reducción de las desigualdades entre los distintos países, como que no haya tanta diferencia de ingresos entre Estados Unidos y México, pero también a lo interior de cada país. Y ahí tenemos, por ejemplo, el crecimiento de los ingresos de los quintiles 1 y 2, o sea, del 40% de la población más pobre, que sea superior al promedio nacional. ¿Por qué? Porque en ese caso se va disminuyendo la brecha entre lo que ganan las familias de menos recursos y lo que gana el ciudadano promedio del país. Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, responsable, regular. También un gran reto. Nosotros vemos cómo el dilema migratorio, incluso en Estados Unidos, es un tema sensible políticamente. En Europa, también en República Dominicana, y eso es una de las metas relacionadas al objetivo 10 de cómo lograr que la migración y la movilidad se dé de forma ordenada. Y en el objetivo 11, que tiene que ver con las ciudades y las comunidades, desde acceso universal a vivienda y servicios básicos adecuados, o aumentar la urbanización inclusiva, sostenible y planificada. Las metas relacionadas a planeta o al medio ambiente, nosotros tenemos el objetivo 6, relacionadas a agua y saneamiento, un gran reto. Yo diría que uno de los principales desafíos de República Dominicana, por decir un caso, es el tema de agua. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a precio asequible. Insisto, no es solamente que esté disponible, sino que el precio sea consistente con la capacidad de pago de las familias. Acceso universal a servicios de saneamiento e higiene adecuados. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles. O sea que ustedes pueden ver que tanto las personas y las familias tengan acceso a agua y saneamiento, como que el país gestione correctamente sus recursos hídricos. En el objetivo 12 de producción y consumo responsable, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial. Una meta sobre todo para países desarrollados en los que se desperdicia mucha comida. Y reducir considerablemente la generación de desechos mediante lo típico que es reciclaje, reutilización, reducción. Básicamente esto se refiere al fomento de la economía circular. El objetivo 13 de acciones por el clima, sobre todo en los temas de cambio climático, fortalecer la resiliencia, o sea, la capacidad de aguante que se tiene ante los efectos del cambio climático, fortalecer la capacidad, por ejemplo, que tienen las familias dominicanas para cuando vienen los periodos de sequía en el país, fortalecer la capacidad que tienen para cuando vienen todas estas lluvias torrenciales, que no pierdan sus cosechas, que no pierdan sus hogares. Incorporar medidas de resiliencia en todo el sistema de políticas públicas, planes, estrategias, políticas. Los objetivos de vida submarina, que son los 14, o los de océano, como se llama, pues prevenir y reducir significativamente la contaminación marina, todos estos temas de
la cantidad de desechos que se vierten al mar, minimizar y tratar los temas relacionados a la acidificación de los océanos, o sea, que cada uno de los países haga un mejor y más responsable uso de los recursos costeros que tiene. Algo sumamente delicado para islas o estados pequeños insulares, que sería el caso de República Dominicana. El 15, los ecosistemas terrestres, o sea, si el 14 es agua, el 15 es tierra. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados, aumentar la cobertura boscosa y velar por la conservación de los ecosistemas montañosos. Insisto, normalmente le pongo ejemplos de alguna de las metas, pero recordemos que hay 169, no hubiese terminado hoy, se los pongo todos. Entonces lo que quise fue poner ejemplo para que se vea más o menos qué tipo de temas se abordan y cómo se abordan. Las metas relacionadas a la paz, el objetivo 16, reducir significativamente todas las formas de violencia, violencia intrafamiliar, violencia ciudadana, violencia religiosa, violencia entre países, poner fin al maltrato, la explotación, la trata de personas, sobre todo la violencia y la tortura contra los niños y las niñas, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, para ponerlo simple, en el caso de República Dominicana, que todo el mundo tenga un acta de nacimiento. Es una de las metas que nosotros tenemos en el objetivo 16. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en cada una de sus formas. Un reto tanto para la parte pública como para la parte privada. Claro, luego está en cada país cómo medir la corrupción y el soborno y qué metas ponerse. Esa es la parte ya mucho más compleja. A nivel de Naciones Unidas, reducir considerablemente. Las metas de alianza, esta Agenda 2030 básicamente reconoce que el problema es demasiado complejo para tratarlo solos, ni solos a nivel de países, ni solo dentro de un país a nivel de gobierno. Entonces lo que dice es, todos tenemos que ponernos juntos a lograr estos objetivos. Este objetivo 17 tiene muchas metas relacionadas a cooperación internacional, como aumentar la cooperación internacional para que los gobiernos recauden más o destinar un porcentaje significativo del ingreso nacional bruto de los países desarrollados para los países menos desarrollados, entre otros temas. Entonces, hasta el momento he ido conversando sobre los temas relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ahora vamos a hablar de cooperativas. Y en lo que vamos a hablar de cooperativas me baso mucho en un documento muy interesante que de verdad recomiendo que todo el mundo lo descargue y lo lea. Yo mismo me sorprendí de ver muchos datos. Me enamoré aún más del cooperativismo porque vi la importancia que tiene. Y es un documento de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Organización Internacional del Trabajo sobre cooperativas y los ODS. Lo primero es que cuando hablamos de cooperativa estamos hablando de una parte significativa a nivel mundial. Cerca de 1.000 millones de personas están vinculadas a cooperativas de una forma u otra. O sea, estamos hablando de que cerca de 1 de cada 6 o cada 7 personas a nivel mundial está relacionado a una cooperativa. Emplea al menos 100 millones de personas en el mundo. O sea, una gran cantidad de personas están empleadas directamente en cooperativas. Y algo muy interesante, los ingresos agregados de las 30 mayores cooperativas a nivel mundial es una cifra comparable a todo lo que se produce en España. Óigase bien, solamente las 300 mayores cooperativas a nivel mundial producen lo mismo que España. Las 300 mayores. Si nos vamos a todas las cooperativas a nivel mundial, posiblemente estamos hablando de lo que produce una parte significativa de Europa. Ese es el peso económico que tienen las cooperativas. ¿Cómo pueden beneficiar el desarrollo social y económico las cooperativas? De muchas formas. Lo primero es que
las cooperativas hacen más democrático el acceso al crédito. Llegan ahí donde el sistema financiero tradicional no llega. Entonces, al hacer más democrático y accesible el crédito, obviamente está promoviendo el crecimiento económico porque lo que hace es facilitar recursos financieros a las empresas pequeñas, medianas, micro, grandes, emprendedores, y sin crédito no se puede producir. Otro elemento, y eso es quizás lo más obvio, ¿no? Bueno, las cooperativas facilitan y democratizan el crédito, pero hay otros elementos muy importantes que yo creo que las cooperativas juegan un rol fundamental. Por ejemplo, el carácter plural de las cooperativas, en el que todos somos iguales, en el que cada uno de los asociados tenemos el mismo voto. Eso fortalece las instituciones y la democracia, porque nos va enseñando a nosotros mismos a que las decisiones tenemos que dialogarlas, tenemos que consensuarlas. Entonces se va entrando quizás como en nuestro ADN, nos vamos acostumbrando a eso. Y debo decir que en muchas comunidades el evento democrático más importante no es la elección que se da cada 4 años. Es esa práctica rutinaria de tomar decisiones a lo interno de sus cooperativas. Y eso fortalece las instituciones. Y además promueve el capital social de las comunidades. Algo muy importante en el crecimiento económico es la cohesión social. Si el crecimiento de mi empresa se da yo destruyendo a otra empresa, al final vamos a terminar en un canibalismo. Si el crecimiento de mi empresa se da degradando el medio ambiente, al final no es sostenible. Si el crecimiento de mi negocio se da maltratando a los empleados, al final no es social. Entonces las cooperativas nos traen a todos juntos a la mesa. Y eso fortalece los lazos que tenemos en las comunidades. Y eso, recuerden que como el desarrollo sostenible enlaza lo económico, lo social y lo medioambiental, democratización del crédito va muy a lo económico, pero la pluralidad de la toma de decisiones y de la discusión atiende mucho a lo social, pero incluso a lo medioambiental. Porque la mayor defensa del medio ambiente se da en el marco de la comunidad donde tiene espacio ese ecosistema. Nosotros a la distancia no vamos a defender el cauce de los ríos. Son las comunidades que ahí están, las que tienen la información y las que tienen el primer frente de batalla cuando se está degradando el cauce de un río. Entonces, en la medida en que fortalecemos esas comunidades, también fortalecemos la capacidad que tenemos como sociedad de gestionar nuestros recursos naturales. Y por eso es tan importante el rol de las cooperativas. Yo les traigo algunos ejemplos más puntuales. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso al capital financiero de sus socios. Las cooperativas agropecuarias ayudan a que los agricultores puedan acceder a los insumos. Muchas veces hay maquinarias, equipos que son demasiado costosos para un solo productor, pero que agrupándose una serie de productores sí es asequible esa maquinaria o ese insumo. O hasta es muy difícil que un productor pequeño pueda tener una conversación con el suplidor en otro país y que le dé buen precio. Pero a través de las federaciones, como negocian en conjunto, pues se obtienen mejores precios. Y eso ayuda obviamente a procesar, transportar y comercializar los productos. Las cooperativas de consumidores hacen posible que los socios y las comunidades en sentido general puedan tener mayor acceso a alimentos, vestidos y otros productos. Y algunos ejemplos puntuales. En Egipto, 4 millones de agricultores obtienen ingresos por la venta de productos agropecuarios a través de cooperativas de comercialización. Estamos hablando de que la mayor parte de los agricultores en Egipto están asociados en cooperativas y es a través de sus cooperativas que comercializan sus productos. En Etiopía, otro país africano, se estima que casi 1 millón de personas, 900.000 personas del sector agrícola generan la mayor parte de sus ingresos a través de las cooperativas. Y para siempre tener algunos ejemplos a nivel regional en América Latina,
Zaguapac, que es la mayor cooperativa de abastecimiento de agua en Santa Cruz de la Sierra, suple a aproximadamente 1.2 millones de personas de algo tan importante como el agua. Entonces, eso es para que ustedes vean que cooperativas sólidas pueden beneficiar a millones de personas. Y algo que me gusta mucho es ir a los valores de la Alianza Cooperativa Internacional, de la ASI, y ver cómo esos valores están muy relacionados a muchos de los ODS, o cómo promover esos valores que deben caracterizar el ejercicio cooperativo, la vida cooperativa o cooperativista, de por sí va a ayudar al logro de los ODS. Por ejemplo, cuando hablamos de ingreso libre y voluntario, está muy relacionado a reducción de las desigualdades, porque todos somos iguales en un espacio libre y voluntario. Pero también estamos hablando de paz, justicia e instituciones, porque en la medida en que todos voluntariamente y libremente podemos acceder a las cooperativas, en esa misma medida nosotros vamos fomentando la paz. 17, alianzas para lograr los objetivos, porque nos acostumbramos a trabajar en conjunto. Cuando hablamos de gestión democrática, estamos hablando de igualdad de género. Cuando se tiene la asamblea de asociados, ahí todos somos iguales. Hombres, mujeres, niños, niñas, bueno, niños y niñas no, porque son menores de edad, pero adolescentes, jóvenes, mayores, personas con discapacidad. Hay mucha igualdad, tanto de género como de todos los elementos. Por eso se relaciona tanto al objetivo 5 como al objetivo 10. Y claro está, nuevamente, paz, justicia e instituciones sólidas. Cuando hablamos de participación económica, estamos hablando de los ODS 1, fin de pobreza, de hambre cero, porque estamos incrementando la producción, la generación de empleos, la generación de ingresos, y con eso se pone fin a la pobreza y se erradica el hambre. Pero estamos hablando de trabajo decente y crecimiento económico, nuevamente reducción de las desigualdades, porque gran parte de las desigualdades se generan por la desigualdad de ingresos. Estamos hablando de producción y consumo responsable, porque ¿quién produce? Una empresa o una cooperativa. Y si puedo facilitarle el crédito, pues obviamente facilito que produzcan más, pero también el consumo, como vimos anteriormente en el caso de Etiopía. Cuando hablamos del valor de autonomía e independencia, estamos hablando de reducción de las desigualdades, nuevamente, de paz, justicia, instituciones sólidas. Cuando hablamos de educación, formación e información, algo sumamente importante, ese componente amplio que deben tener las cooperativas en la educación cooperativista, el fomento del ahorro, pues estamos hablando de educación de calidad. La cooperación que debe existir entre las cooperativas en todos los niveles, en las cooperativas de segundo nivel, las federaciones, la de tercer nivel, las confederaciones y las distintas alianzas que se dan entre ellas. Estamos hablando de reducir desigualdades, paz, justicia, instituciones sólidas y de acostumbrarnos a las alianzas para lograr los objetivos. Como decía anteriormente, cuando estamos mencionando como uno de los valores del cooperativismo el interés por la comunidad, no solamente eso ayuda al desarrollo económico de las comunidades, como fin de la pobreza, hambre cero, estamos hablando de la ayuda a las personas que viven en esa comunidad como salud y bienestar. Sabemos el gran rol que hacen muchas cooperativas en promover la salud de sus asociados. Estamos hablando también de los temas ambientales, de agua limpia, estamos hablando del clima, del ecosistema terrestre, en fin, el interés por la comunidad es un mecanismo que las cooperativas nos permiten para que cada uno de nosotros, como persona, pueda trabajar por el logro de los ODS. Y ya para finalizar y dar espacio a las preguntas y respuestas, ¿cuáles yo entiendo que son los retos de las cooperativas en nuestro país y que nos ayudarían a que ese gran desafío que tenemos como sociedad dominicana de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, las cooperativas sean un espacio natural idóneo para alcanzarlo? Primero, indiscutiblemente necesitamos una ley nueva de cooperativas, un código cooperativo. Nuestra ley es muy vieja, de inicio de los años 60, para fortalecer la parte institucional y democrática, tanto de las cooperativas como del organismo
supervisor. Incluir a las cooperativas en el ciclo de políticas públicas cuando estamos discutiendo todos los temas país, que sí, por ejemplo, el pacto eléctrico, para mejorar la cobranza, para mejorar el acceso. Las cooperativas son un instrumento idóneo, deben incluirse en esas discusiones. O cuando vayamos al pacto fiscal, las cooperativas tienen mucho que decir. Y en cada una de las discusiones de políticas públicas, incorporar las cooperativas porque tienen mucho que aportar. Y obviamente necesitamos canalizar más recursos hacia las distintas cooperativas. Yo creo que hemos tenido una experiencia exitosísima de desarrollo de nuestro sector agropecuario, fortaleciendo las cooperativas agrícolas, las cooperativas de ahorro y crédito en las distintas comunidades del país, y eso pues yo creo que debemos seguir promoviendo para que las cooperativas como cooperativas y nosotros como asociados de las cooperativas podamos entonces contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo lo dejo hasta acá y feliz de poder compartir en el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan Ariel. Pues por acá tenemos una pregunta y dice así: ¿considera que el currículum escolar nuestro contribuye a alcanzar esa meta del objetivo en cuanto a la educación? Yo creo que muchas veces se piensa que la clave para lograr una educación de calidad está en el currículum. Y ponemos muchas cosas en el currículum y el niño tiene que saber álgebra, trigonometría, cálculo, historia de África y literatura grecorromana. Y yo sigo pensando que la clave de la educación son los docentes. Tendremos una educación de calidad cuando tengamos buenos docentes, cuando en el centro de todo esté el trabajo en el aula. Ahora, hay una meta de los objetivos de los ODS que está relacionado con la pertinencia del sistema educativo de desarrollar las competencias de las personas para conseguir empleo, para desarrollarse personal y comunitariamente. Y ahí yo creo que la educación cooperativista es fundamental porque va fomentando el ahorro y además va fomentando que nosotros como ciudadanos encontremos en las cooperativas un espacio idóneo para la discusión de nuestras propuestas. Pero educación de calidad, lograrlo es mucho docente, más que nada docente. Ahora, en cuanto a la pertinencia, sí que creo que las cooperativas tienen un rol que jugar y me parece que no está correctamente recogido en el currículum actual. Ok, tenemos otra pregunta de Sobeida Rodríguez. Dice: ¿cuáles estrategias va a usar el gobierno para cambiar esa temática de regalar las cosas, sino enseñar al ciudadano a sostenerse por sí mismo, no hacer cargo para el gobierno? Muchísimas gracias por esa pregunta. No puedo hablar por el gobierno ya porque salí hace 2 meses. Unos meses atrás yo hubiese dicho, no, el gobierno piensa y hace. No, ahora tengo que respetar que hay otras autoridades. Ahora, ¿qué yo recomendaría? Primero que nada, nosotros tenemos que empoderar a los ciudadanos, a que sean los arquitectos de su propio destino. Darle oportunidades educativas, darles oportunidades de que desarrollen sus negocios y obviamente proveer los elementos básicos como infraestructura pública para poder desarrollarse. Conectando con las cooperativas, yo creo que, por ejemplo, cuando canalizamos el crédito a través de las cooperativas, estamos permitiendo que ellos tomen dinero prestado, inviertan, desarrollen su empresa y luego paguen sus préstamos en lugar de darle dinero, regalarle las cosas. Yo sí creo que hay que ayudar a las personas y las familias en condiciones de vulnerabilidad. Claro, esa persona que tiene muy pocos ingresos, ni siquiera para comer, hay que darle de inmediato. Pero de mediano y largo plazo sí tenemos que buscar mecanismos para que cada quien sepa ganarse el pan, como dicen. Y además para que cada quien pueda ganarse el pan. Y ahí yo creo que, entre muchas otras cosas, canalizar crédito y fortalecer institucionalmente las cooperativas pueden jugar un rol fundamental. Pregunta Nicomedes Abreu: ¿hacia dónde se puede orientar el régimen económico de las cooperativas? Nicomedes, yo creo que de muchísimas formas. Ahora mismo las cooperativas están haciendo un rol fundamental. Primero, con poca supervisión y con débil supervisión. Y segundo, con poco apoyo gubernamental muchas veces.
Entonces, yo creo que hacia dónde se deben reorientar, primero, poner las finanzas en orden. Siempre fui un abanderado de que las cooperativas de ahorro y crédito tienen que tener una supervisión especializada porque están bregando con recursos de todos. Y para eso hay que tener un proceso legislativo, de acompañamiento, de fortalecimiento, que va a tomar un tiempo y hay que hacerlo con paciencia. Y por otro lado, tenemos que garantizar que las cooperativas, no en los papeles, sino en las prácticas, tengan los mecanismos democráticos que son parte de la filosofía básica del cooperativismo. Entonces yo creo que hacia allá se debe reorientar, que es un trabajo de todos, tanto del supervisor como del supervisado. Exactamente. Pregunta Mayerlin Martínez. ¿Cuáles políticas públicas están dentro de este plan para fomentar el desarrollo de las cooperativas en nuestro país? Mayelin, insisto, puedo hablar por el gobierno pasado. Este gobierno, pues, tenemos que darle tiempo, están empezando, pero ¿qué nosotros dejamos listo? Primero, un borrador de ley de código cooperativo bastante consensuado. Narciso está ahí, no me deja mentir. Quizás quedaron 4 artículos complejos por discutir, pero es algo de muy poco tiempo. Otra política pública es fortalecimiento del organismo regulador del IDECOP. Nuestra propuesta era consensuada, que fuera una superintendencia de cooperativas, y eso toma un tiempo montarlo, tecnificarlo y debe tener todo el apoyo. Nosotros tuvimos muy buena experiencia con las visitas sorpresas, canalizando recursos para el sector agropecuario a través de las cooperativas. Yo creo que esa política debería ser transversal, no esperar que se vaya a una comunidad, sino siempre, todas las comunidades, que se fortalezcan esas cooperativas y que se le dé constante acceso a crédito, pero no solamente a las cooperativas agrícolas, a muchas otras cooperativas de producción que están en todo el país. Pregunta Sharon Magno. ¿Qué iniciativas podría recomendar a las cooperativas en materia de economía circular? Sharon, muchísimas. Yo creo que las cooperativas son fundamentales para tener cooperativas de recolección de desechos sólidos y que sean esas cooperativas las que vendan esos desechos sólidos a los colectores, pues me parece fundamental. Entonces creo que en el marco de la ley de residuos sólidos y de todo el tema de la economía circular, podemos encontrar muy buena línea de negocios para las cooperativas que hagan negocio fortaleciendo el manejo correcto del medio ambiente. Exactamente. Pregunta Kelvin Cornelio Arias. ¿Qué piensa usted que sería la elección idónea para fomentar el desarrollo sostenible y la educación a la población? Kelvin, gracias por esa pregunta. Muchas cosas. Para el desarrollo sostenible, ya eso sería otra charla, pero lo voy a resumir muy corto. Yo creo que, en primer lugar, facilitar que los entes productivos puedan generar ingresos. O sea, trabajar con el sector agropecuario. ¿Qué ustedes necesitan para producir más? ¿Necesitan tecnologías? ¿Necesitan infraestructura? ¿Necesitan crédito? Bien. Trabajar así mismo con el sector industrial. ¿Ustedes qué necesitan? Bueno, necesitamos completar el ecosistema productivo, necesitamos mayor líneas marítimas para la exportación de productos, bueno, y así con el turismo, y así con la minería, con cada uno de ellos. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, fortalecimiento institucional para que ese crecimiento de cada uno de los sectores sea consistente, sea sostenible, y obviamente, pues, que todo eso termine generando empleos. Para mí, el desarrollo sostenible está íntimamente ligado a la generación de empleos. Y para generación de empleos necesitamos que haya empresas u organizaciones demandando trabajadores que quieran emplearlos, que haya trabajadores educados con capacidad de ejercer ese trabajo y que esa intermediación sea fácil. Entonces, en la parte educativa, insisto, la clave de la educación de calidad son los profesores y los directores. Profesores de calidad y directores de calidad es una educación de calidad. Universalizar el desarrollo
de la atención integral a la primera infancia, porque está demostrado que donde más impacto se tiene es en esa etapa de la vida. Y obviamente oportunidades puntuales para ciertos nichos como dominio del inglés para los jóvenes en call center, marina mercante para aprovechar ese nicho de mercado para que nuestros jóvenes puedan ir a trabajar en los barcos de cruceros, por ejemplo. Entonces, digamos, eso es un gran resumen de lo que pudiese ser una charla mucho más extensa. Pregunta a Sharon nuevamente, ¿cuáles son sus observaciones sobre el estatus actual del proyecto de ley de residuos sólidos? Sharon, es una ley que debo humildemente decir que no la trabajé. No tengo todos los elementos técnicos para discutirlo. Sí sé que había algún cuestionamiento sobre el reconocimiento en el pasado de contratos que se tenían, de ganancias que se habían tenido. Entonces, pues se discutía el elemento constitucional de si era constitucional o no hacer eso. Y lo recuerdo de algunas discusiones que oí, un tema de no crear monopolio en el manejo de los residuos sólidos. Eso es lo que recuerdo. Pero debo decir que gran parte de lo que escuché en pocas discusiones en las que participé fueron muchos aspectos positivos a la ley actual de residuos sólidos. Pregunta Juan Carlos de la Cruz, ¿estás de acuerdo con la idea de crear una superintendencia de cooperativas? Sí, completamente. Estoy de acuerdo con crearla. Trabajé, y Narciso lo sabe, en el equipo técnico que estaba redactando un nuevo código cooperativo. Era un consenso de todos nosotros e incluso teníamos muy bien definido cómo debería ser la estructura de esa superintendencia de cooperativas. O sea que sí, creo que ayudaría mucho al desarrollo del sector. Pregunta Reinaldo Miguel Coste, me parece muy interesante concatenar los valores con los objetivos de desarrollo. Ahora, ¿cómo llevamos esa concatenación a la práctica? Con políticas públicas puntuales. O sea, vamos a ver. Vamos a interés por la comunidad. Cuando estamos hablando de agua limpia y estamos discutiendo los consejos de cuenca que debería haber en cada una de las principales cuencas, que son 7 en el país, incorporar a cooperativas en ese consejo de cuenca. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de ecosistema terrestre, pues incorporar a las cooperativas en los procesos de reforestación. Solamente por dar algunos ejemplos, en la parte de educación, incorporar al currículum los elementos de educación cooperativista y cómo eso impacta la promoción del ahorro, solamente por dar algunos ejemplos. Gracias. Bueno, los que tienen la manito levantada, por favor, escriban su pregunta vía el chat. Gracias. Un comentario de Reinaldo, en Maimón, Monseñor Noel, estamos trabajando en un proyecto cooperativo destinado a producir madera plástica para fomentar la economía circular. Bueno, apoyar ese tipo de cooperativas con acceso al crédito es una de las formas de llevarlo a la práctica. O sea, eso ayuda a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, genera empleo, al generar empleo reduce el hambre, reduce la pobreza, pero también permite una mejor vida terrestre. Entonces, bueno, ¿esa cooperativa puede hacerlo? Vamos a facilitarles recursos financieros. Bueno, pues hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Les informamos a todos que esta conferencia está en Facebook para los que están interesados y también en los próximos días lo estaremos subiendo al YouTube. Solamente tienen que buscarlo como Cooperativa La Altagracia y @COP-Altagracia. Así todos podrán acceder a ellas. Y finalmente, agradecemos a todos, principalmente a Juan Ariel Jiménez, por este tema tan importante, tanto a nivel nacional como internacional, que son los objetivos de desarrollo sostenible y qué podemos hacer nosotros desde nuestras cooperativas para aportar a cumplir con cada uno de ellos. Buenas noches a todos. Recuerden que, que está en la plataforma de Facebook la conferencia y también estará en YouTube. Que tengan todos un feliz y reparador sueño. Buenas noches. Gracias, Ariel. El cooperativismo es solución.